Bienvenidos a Entrevistas 2.5. Yo siempre que invito a alguien, por supuesto hay un motivo. Admiración. Por ejemplo, cuando un director de teatro logra las cosas que logró José María Muscari, uno tiene que preguntarse cómo las logró. La primera pregunta que le voy a hacer a José María es: ¿cómo puede ser que el 99% de tus espectáculos tengan o hayan tenido, claro está, éxito? ¿Cómo es posible? No sé, es difícil hablar del éxito porque nunca sabemos lo que la gente quiere ver. Y te voy a dar una respuesta que es la que organiza mi trabajo, que parece una respuesta muy yoica, pero es verdadera. Yo hago los espectáculos que tengo ganas, sin especulación de si van a ir bien, si van a ir mal, si la gente la va a querer ver o no. Y por suerte, parece ser que sincrónicamente viene funcionando ese gusto personal con el gusto del gran público, y eso hace que se arme el éxito, entre comillas, de la boletería o la repercusión. Pero de verdad, si vos me decís por qué Sex lleva 6 años, porque hice la obra que yo quería hacer. 6 años. 6 años en escena. Y siempre con público. Siempre, todas las funciones agotadas. No con público, con todas las funciones agotadas. Es impresionante. Contame Sex. No, es una cosa muy extraña. El primer día que estrenamos el espectáculo, actuaban 20 actores, en ese momento 25 creo que era en la troupe inicial. 2 o 3 días antes se agotaron las entradas. Entonces, bueno, listo. Yo le dije a la productora, que es la socia creativa que tengo, Paolo Lutini, bueno, obvio, ¿cómo no se van a agotar? Tenemos un elenco de 25 personas. Entran 200 espectadores, habrán venido 5 familiares de cada uno, vamos a ver qué pasa en 2 semanas. Y el primer día, el día del estreno, ella me dice: José, vení que te quiero mostrar algo muy raro. Y le digo: ¿qué? Me dice: mira, me lleva al hall cuando termina la obra y no había nadie. O sea, el público que había venido se había ido. No había nadie esperando a los actores. Por lo tanto, no eran familiares. Exactamente, por lo cual dijimos, bueno, entonces se ve que para esta primera función compraron. No, pero mañana y pasado también ya está agotado. Claro, a los 2 o 3 días de estreno empezó a pasar que los actores decían, bueno, ¿cuándo tenemos entrada para invitar a nuestra gente? Y ahí Paola y yo nos empezamos a dar cuenta que la gente que venía no eran los invitados de ellos, sino que estaba agotado y que seguía estando agotado, y así siguió y nunca paró. Es un fenómeno raro. Por supuesto que hay talento, sin ninguna duda. Hay intuición inconsciente, quizás de lo popular, para lograr semejante tema. Y el tema sexual que siempre trae público. Para quien no vio la obra, ¿cómo se trata el tema sexual en Sex? Mira, en principio creo que el gran acierto de Sex es que toca el tema sexual desde la luminosidad y no desde la oscuridad, que es un lugar que nos viene muy legado, ¿viste? Lo oscuro, lo prohibido, lo que está mal, un poco medio cristianismo en la cabeza. Claro. La obra es muy glamorosa y muy luminosa. Las personas que están en el espectáculo tienen un vínculo con su propio cuerpo, con el goce, con la diversidad y con la defensa en algún punto desde el discurso y desde el vínculo escénico con lo que significa habitar un cuerpo con mucha libertad, y eso el público lo festeja un montón, por lo cual yo te diría que es una oda a la libertad y a la diversidad que se adelantó un poco a este presente tan diverso que tenemos. La obra, como te digo, lleva 6 años en escena, por lo cual hace 6 años atrás no había una oda de la diversidad como hay hoy, ni la diversidad formaba parte de nuestro lenguaje ni siquiera. Claro. De hecho, cuando yo estrené el espectáculo, determinados cuerpos no hegemónicos no aceptaron estar de entrada en ¿Por Sex. qué? Porque no se animaban, porque pensaban que un espectáculo... que podían ser censurados, exacto, mal vistos. O señalados o lo que fuera. Y ahora, con el transcurso de los años y con poder tener esta dinámica que el espectáculo va renovando, Figuras me permitió llamar a determinadas actrices, actores, performers, que al principio dijeron que no, y que hoy viendo el espectáculo dicen, sí, quiero estar acá, está buenísimo que mi cuerpo no sea el hegemónico y poder hablar desde ese lugar. Otro espectáculo que ha tenido una repercusión impresionante es Perdidamente. Sí, por su 4.º año en escena también. 4.º año en escena. Sí, una obra sobre el Alzheimer. Separamos mentes, ¿no? Sí. Habla de mentes perdidas. Sí, del Alzheimer. Sí. La primera vez que una obra de teatro toca el Alzheimer desde el concepto de la comedia. También con muchas dudas, la escribimos con Mariela Asensio, pero cuando la estrené
tenía tantas dudas que incluso tuvimos un gran debate filosófico con Leonor Benedetto y Ana María Picchio sobre si debíamos o no nombrar la palabra Alzheimer en el escenario y si debíamos o no nombrar la palabra Alzheimer cuando hacíamos notas de la obra. Porque claro, era como nombrar el cáncer. Sí, ya asusta, digamos, Sí. la palabra asusta. Viste que, de hecho, tanto el cáncer como el Alzheimer tienen sobrenombres. ¿Viste? Sí. El cáncer es la papa Sí, y el Alzheimer es el alemán. el alemán. Sí. Bueno, y intuitivamente una semana antes del estreno yo le dije, miren chicas, estamos haciendo una obra que habla del Alzheimer. No podemos no animarnos a decir la palabra en el escenario o en las notas por miedo a que la gente tenga miedo de venir. Nosotros hagámoslo con nuestra mayor hidalguía. El espectáculo es una comedia dramática que con humor le pone un montón de condimentos. Sí, y de alegría a algo que puede ser doloroso en la vida de personas. De hecho, la obra tiene que ver con mi propia vida, porque tengo un abuelo que murió con Alzheimer, y poder ver hoy todos esos fantasmas dolorosos replicados en el escenario desde el lugar de comedia me alivia un montón a mí. Y creo que ese fue el fenómeno que hizo que el público también elija venir a ver Perdidamente, la recomienden. Obviamente, tanto Sex como Perdidamente no podrían estar en escena si no son recomendadas de boca en boca, pues ya no hay publicidad que alcance. Lo único que sostiene al teatro es el boca en boca. No es la crítica, no son los comentarios en radio, en televisión, es el boca en boca. Totalmente, por lo cual eso para mí tiene un enorme valor. Mucha gente ve la obra más de una vez, trae a otra gente que quizás tenía miedo y vuelven a verla con el elenco que se renovó. Bueno, históricamente siempre siguieron Leonor Benedetto y Ana María Picchio. Actualmente la está reemplazando a Benedetto Esther Goris porque se operó una rodilla, pero ya vuelve. Por lo cual el espectáculo también, volviendo un poco a la pregunta inicial, es un misterio. Te cuento, el otro día te lo cuento a vos que estás mirando el programa. Voy a un restaurante que está en la esquina del Teatro del Pueblo. Uh-huh. Y de repente llega un montón de gente que se sienta en una mesa y después salía mucho público del teatro. Yo digo, ¿qué están andando? Porque el Teatro del Pueblo es un lugar más bien chico. ¿Qué quiero que están dando para tanto público? Y me cuentan, se acerca alguien y me cuenta. Somos del elenco de Muscari. A Los Irreverentes. Los Irreverentes, exactamente. ¿Qué es Los Irreverentes? Mira, Irreverente fue una convocatoria de la DGAR, la Dirección General de Enseñanza Artística. Me llamaron un día a una reunión y me dicen, mira, estuvimos pensando, siempre cuando alguien es un consagrado en el mundo del espectáculo y es famoso, deja de trabajar y un día Muscari piensa en él y lo llama. Bueno, pasó eso. Claro, siempre ¿te acordás con Erika Val? Claro. Me acuerdo. Con los chicos y las chicas de Póstumos en su momento, en el San Martín, las chicas de Extinguidas, exacto. En su momento Escoria. Bueno, de alguna manera poder ver todas las noches en el escenario en Perdidamente a Leonor Benedetto y Ana María Picchio, que son actrices que actualmente no circulan en otro lado, solo las puedes ver en el teatro, y lo digo porque lo dicen ellas, tienen 80 años, la Benedetto 81 años y la Picchio 79, o sea, son un canto a la vida. Bueno, me llamaron y me dijeron, ¿qué pasa con los actores grandes que se dedicaron toda la vida a actuar pero no son famosos? ¿Quién los recupera? Para mí tiene que ser vos, me dijeron de la DGAR. Yo dije, claro, tengo que ser yo. Ahí hice una convocatoria pública para actores mayores de 60 años, profesionales no famosos. La condición era que no fueran famosos. Se presentaron 500 actores y actrices, los vi a todos. 500. 500. En la verdad es que los viste a todos. Los vi a todos en 2 semanas, con audiciones de lunes a viernes, y elegí a 30 con la secreta esperanza de decir, bueno, elegí 30 actores que tienen entre 60 años y la muerte. Cuando me pongo a ensayar con mi ritmo, con mi rigurosidad, la mitad se van a la mierda. Bueno, y estrenamos Irreverente con los 30 actores que nunca faltaron un ensayo, que pudieron seguir mi dinámica y mi rigurosidad, y estrenamos el espectáculo en el Teatro del Pueblo, que es una especie de manifiesto sobre lo que significa condenar a la gente a algunos, no sé cómo decirlo, algunos mandatos cuando llegás a la tercera edad. Claro. Y estos irreverentes no comulgan con eso y piensan que la tercera edad es otra cosa, es la nueva juventud. Bueno, anunciamos el espectáculo para estrenarlo en el Teatro del Pueblo, en la sala más grande, que como vos bien decís, es relativamente chica, pero para teatro independiente es un montón. Es un montón. Entran 120 espectadores.
con una función por semana. Las ponemos a la venta y se agotan, agregamos una segunda función, las ponemos a la venta y se agotan, agregamos una tercera función, las ponemos a la venta y se agotan. Sí, yo quiero trabajar con él. Por primera vez. Impresionante. O sea, yo tengo 48 años, Osvaldo, y 70 obras estrenadas. Irreverente es mi obra número... 70. Sí, es mi obra número 70. Por primera vez, nunca me había pasado. Había pasado algo parecido, pero nunca me había pasado de estrenar una obra y que toda su temporada, que dura un mes y medio, esté agotada antes de que la obra se estrene. Y ahora vuelve. Ahora volvemos, obviamente, en marzo. Claro. Le puse solamente 2 funciones por semana porque fue muy duro, porque tengo actores muy grandes, actores de 80 años, que les costaba mucho 3 funciones por semana, por lo cual dijimos, bueno, ahora en la nueva temporada vamos con 2 por semana, sábado y domingo. Y claro, qué difícil sostener ese imperio, ¿no? No, es maravilloso. Porque dirigís 3, 4 obras simultáneamente, por lo menos. Sí, lo que pasa es que yo no dirijo simultáneamente. Cada espectáculo lo gesto y cuando armo ese espectáculo me dedico 100% a eso. Lo que pasa que después tengo la suerte, como te vengo contando, que esos espectáculos perduran en el tiempo. Entonces yo tampoco puedo condenarme a mí como artista a decir, bueno, cuando termine Sex hago una obra nueva. Porque si no estoy 6 años sin hacer nada. Algo muy interesante tuyo es que te quiere el teatro independiente y te quiere el teatro comercial. Los dos. Me acuerdo que vi una obra que me gustó mucho, que trataba de un tema complicadísimo, en el Teatro del Pueblo Antiguo, donde estaba Noemí Alan con su famosa gorra, ¿no? Sí, gorra, gorra con un torturador, ¿no es cierto? El Tigre Acosta. Y sin embargo, yo pensé, qué valiente Muscari, qué valiente ella también, ¿no? Sí, de contar que todo eso no había sucedido y que era un tema de los medios, y que siempre la acusaron y que dejó de trabajar por eso. Bueno, esa obra fue muy, muy movilizante para mí. Yo creo que tengo no sé cómo decirlo, como una sensibilidad especial por todos los actores y las actrices que de alguna manera vivieron su momento de fama y de alguna manera el sistema los expulsa, los olvida, los deja de lado. Por suerte, actualmente, muchos de esos actores entendieron que la solución no es esperar que te suene el teléfono. No. Pero yo vengo de una generación muy autogestiva que siempre supo que no había que esperar el teléfono, por lo cual que me llamen o no me llamen para trabajar no lo sufro porque me invento lo mío. Pero estamos hablando de actores o actrices que vienen de una época de oro, de la época de oro de Romay, en donde te llamaban y te contrataban. Y cuando te dejaban de contratar, salías del sistema. Claro, había un tema con el teléfono, estoy esperando que me llamen. No te llamaban, no te llamaban. Bueno, y siempre tuve como una especie de especial sensibilidad o amor por todos esos actores y creo que siempre estoy buscando el pretexto para trabajar con ellos. Está muy bien, está muy, muy bien. Pensaba en los clásicos, ¿no? Me acuerdo de Madre Coraje. Sí. Me acuerdo de Electra, nada menos que de Sófocles, nada menos que de Sófocles. Creo que entraba alguien con una moto en escena. Guillermo Arengo. Entraba en moto, creo que en el Teatro del Centro. En el Lorange. El Lorange, exactamente. Entraba con una moto. ¿Cómo es esa relación con los clásicos, con lo popular? Esas dos corrientes que te atraviesan también. Mira, yo siento siempre que... Julio César de Shakespeare. Claro, y también hice Bernarda Alba de Lorca. Claro, la casa de Bernarda Alba. Con Norma Pons. Siempre he tenido como una especie de necesidad cíclica de cada 3, 4, 5 años volver a un autor de esos grandes clásicos y nutrirme de ellos en lugar de seguir con mi dramaturgia autogestiva de autor creativo personal. Si bien siempre hice mis versiones, como vos decís, intervenís. Claro, una Electra en donde hay un personaje que entra en moto, una Bernarda Alba que es interpretada por Norma Pons, que viene de la revista, una Julio César con Moria. Tecnológica con Moria, pero siempre respetando la esencia del autor, tomando el texto como lo que es, que siento que es un nutriente revitalizador, y hay como una necesidad mía como creador de volver a esas fuentes, a esas cosas que dicen también otros. Son muy potentes, ¿no? Totalmente. Fíjate la frase famosísima, mi hija muerto virgen, de Bernarda. Extraordinaria. Yo todavía fui a un teatro y me acuerdo, hablaban de esa frase, ¿no? Una frase. No, y ese final que hacía Norma Pons era increíble. Gran actriz, ¿no? Gran actriz. La he visto muchas veces y la verdad que impresionante lo que hacía, ¿no? Cómo se encasilla la gente hay veces, ¿no? Totalmente. Decir, bueno, es de teatro de revista. Bueno, y puede ser una gran actriz que también hace teatro de revista, ¿no es cierto? Y Extinguida fue un éxito impresionante. Sí. O sea, ese fue un espectáculo
también que tiene que ver con este lugar, como que te hablo de la recuperación, de la sensibilidad por aquellas que fueron algo y ya no lo son. Hablo en términos del medio, Sí. ¿no? ¿Quién estaba en este En guión? ese espectáculo estaba Beatriz Salomón, mira, Beatriz estamos Salomón, viendo. ¿te acordás? Beatriz Salomón, Mimi Pons, Adriana Aguirre, Patricia Dal, Mirá. Pata Villanueva, Sí. eran 10. Sandra Smith, de Los Ángeles de Smith, Silvia Peirú. Bueno, 10 mujeres muy icónicas de los años 80. Claro, que eran famosísimas. Exacto, que en los años 80 siempre estuvieron acompañando, decorando o ilustrando a un cómico. Y esta fue la primera vez en donde fueron llamadas por el teatro comercial para ser ellas y para que no haya ningún varón que sostener. Y eso fue muy movilizante primero para ellas, después que eso se convirtiera en éxito, porque también cuando durante tanto tiempo secundás al hombre que vende las entradas o que se supone que es el éxito, tenés miedo de, bueno, nosotros vamos a interesar, vamos a gustar. Fue un hitazo el espectáculo en el Teatro Regina. Y la sorpresa cuando la llamaste debe haber sido fue maravilloso. impresionante, ¿no es cierto? Además, para hacer algo que no era lo que ellas hacían habitualmente. Este era un espectáculo que las corría de su lugar de femme fatale o de mujer objeto para ponerlas en un lugar de discurso, de una mirada crítica sobre eso que fueron y quiénes eran hoy, de cómo una mujer en el mundo del espectáculo debe o puede reconvertirse cuando deja de ser solo un cuerpo. Me acuerdo que mi madre veía y era fanática de María Aurelia Bisutti. Y cuando vi tu espectáculo, después hablé con ella. Impresionante eso. María Aurelia que falleció, ¿no? Sí. Pero a ver, era muy, muy bonita, me acuerdo. Y yo era chico y mi vieja veía a Tilio Marinelli, era uno, Beatriz Taibo, bueno, Bebán, digamos, 4 mujeres para Eva, 4 hombres para Adán, no sé, toda esa época, ¿no? Y cuando la vi actuar, también creo que fue en el Teatro del Pueblo, me impresionó todo lo que ella podría haber dado también en el teatro y no dio. Extraordinaria. Porque te encasillan en que sos actriz de teleteatro y fuiste. Sí. De hecho, bueno, Piel de Chancho, que fue ese espectáculo al que te referís, fue la primera vez que ella hizo una obra de teatro de texto. Claro. Porque todas las veces que había hecho teatro había sido casi revisteril su presencia en un escenario. Y yo un día la escuché en una entrevista y dije, para esta mina, si habla con primero esa voz tan particular que tenía María Aurelia, ¿no? Pero si habla con esa sapiencia en una nota, ¿por qué eso no lo va a poder aplicar al actuar? Y por suerte mi intuición no se equivocó porque estaba fantástica. Bueno, un caso parecido es Silvia Pérez, por ejemplo. De trabajar con Olmedo y estar encasillada en algo, trabaja en teatro independiente. Sí, me encanta, ¿no es cierto? Ella. Se van abriendo puertas. Hicimos juntos 8 mujeres con Silvia, que estuvo buenísimo. Sí, además es como persona, es bárbara. Sí, divina. Pero eso es lo atractivo que tiene este presente, ¿viste? Que tiene que la deconstrucción no solo pasa por los lugares que ya conocemos, sino también por las personas que durante mucho tiempo estuvieron construidas en una única cosa dentro del mundo del espectáculo y ya un determinado nombre no configura esa única cosa. Y eso me encanta, ¿viste? Como que me da la posibilidad de poder pensar nuevas formas, nuevas estructuras y nuevos desafíos para determinadas personas. ¿Cómo es tu cocina creativa? Vos primero imaginás el espectáculo, lo escribís, no lo escribís, lo haces con los actores, contanos. Tengo diferentes variantes, digamos. Casi siempre, bueno, obviamente si hablamos de un clásico, lo primero es la adaptación de ese texto y después buscar quiénes son los intérpretes ideales para ese texto. Después hay otras experiencias, como ahora, por ejemplo, que estoy armando el primer homenaje teatral a Mirta Legrand, no te puedo creer. Que es un espectáculo que estoy construyendo a la medida de las intérpretes con las que voy a contar. ¿Mirta te autorizó? Sí, Mirta me autorizó, por supuesto que me autorizó. La llamaste. Nacho Viale también. Y bueno, y ahí el trabajo consiste un poco en ir como wikipeando un poco la existencia de Mirta. Bueno, a ver, Mirta a mí me invitó 3 veces a almorzar. En una no terminamos bien, pero yo la aprecio mucho y valoro mucho el aporte de ella al espectáculo. Si vos ves las películas de Mirta Legrand de los años 50, están muy bien hechas. Bueno, de hecho, muy bien hechas. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que la verdad es que no lo sabía hasta este momento que me puse a hacer este espectáculo sobre ella, es que
La Patota, esa película ¿Te emblemática. acordás de La Patota? Dirigida por Tiner. Sí, de su marido. Que tuvo otra versión hace poco. Sí, es una película que en un momento en donde no existía ni el concepto de violencia de género, ni el lugar de la mujer que hoy, por suerte, existe en relación a la conciencia de determinados temas, esa película era una película extraordinaria en relación al tema, muy paradigmática, que incluso generó un montón de incomodidad en el espectador, en la crítica de esa época, porque no estaban habituados. Porque eso se ocultaba. Exacto. Se ocultaba, no había violación, eso se ocultaba. Había, por supuesto, lamentablemente, ¿no? ¿Y cómo es lo de Mirta? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una especie de biopic teatral musical, una especie de homenaje, celebración, en donde estas 15 intérpretes, ninguna es Mirta y todos lo son a la vez, sobre el concepto de mito. Para mí Mirta es un mito. Y seguro. Y cuando alguien es un mito ya deja de ser sí misma para ser de todos. Ya no importa quién es Mirta y lo que hizo, sino cuánto de Mirta nos habita, cuánto está en nuestro inconsciente, cómo es que conocemos sus frases. O sea, hay frases que vos decís que las empezás a decir y no las terminás porque el otro las termina de decir. O sea, hay un lugar de, ¿cómo decirlo? Como de inconsciente colectivo que ocupa ella, que es el que más me seduce. O sea, no hay una actriz que hace de Mirta. No, hay 15 intérpretes que por momentos son la voz de Mirta, son la juventud, son la vejez, son los momentos más dolorosos o más hermosos de su vida, y van habitando esos momentos, y todas son Mirta y ninguna lo es a la vez. Obviamente hizo un casting de mujeres muy talentosas que ninguna busca parecerse físicamente, ni interpretativamente, ni de edad, ni fisionómicamente. Ahora, pensaba en Mirta Legrand, incluís el cine. Sí, obvio. La época de oro del cine. O sea, pasás partes de películas. Sí, hay pedazos audiovisuales. Hay una con Alfredo Alcón, ¿te Sí, acordás? La vendedora de fantasías. La vendedora de fantasías. Extraordinaria. Que es increíble, ¿no? Alfredo Alcón, que ya era un gran actor. Sí. Ya era un gran actor. Y Mirta, que era muy buena actriz de cine, para ese tipo de cine, me parece que era ideal, ¿no? Sí. Salvo La Patota. Bueno, y volviendo... Donde es otra cosa. Es como la Mari para Susana Jiménez. Es su consagración como actriz dramática, la Patota. Y volviendo un poco a esto que me preguntabas, ese espectáculo, por ejemplo, no es un espectáculo que yo escribí previamente. Escribí algunas cosas y otras cosas las voy descubriendo, también biodramatizando con las actrices y viendo cuánta Mirta habita cada una de ellas, porque también me interesa escuchar, bueno, no sé, está Natalia Lobo, ¿cómo fue la primera vez que la viste a Mirta? ¿Qué te pasó la primera vez que la viste a Mirta? Bueno, está Julia Calvo, ¿cómo te habita a vos, Julia? Entonces a ella la habita más la voz de Libertad Lamarque, que la lleva al mundo de Mirta, ¿entendés? Como hay algo en el orden también del trabajo con los actores y de la dramaturgia de ensayos, que es otra manera de trabajar. En el caso, por ejemplo, de Perdidamente, es una obra de texto que yo escribí con Mariela Asensio y que ahí, después que está escrita, busco cuáles son las actrices para esos roles. O sea que no tengo una especie de bitácora que es siempre la misma. Ahora, yo leía que tu primer espectáculo tenías 16 años. Sí. ¿Cómo fue eso? Mi primer espectáculo se llamó Criaturas de las Sombras. Lo armé a mis 16 años. Yo lo dirigí, lo escribí y lo hice en el Paracultural, una cosa rarísima. Bueno, el Paracultural era un semillero de vanguardia. Claro, pero yo no sabía que era un lugar importante, como el de Tela en otra época. Claro, yo a mis 16 años no sabía lo que significaba ni estar en el Paracultural, ni lo que significaba el Paracultural. Claro. Siempre repito que Omar Viola en ese momento un día me dijo, vení después de ellos dos, que se llaman Urdapilleta y Tortonese, que dejan público. Que vos eras un nene. Claro, y yo veía dos tipos que eran unos monstruos actuando, me causaban mucha gracia. Claro. Pero yo no sabía lo que significaban Urdapilleta y Tortonese, ni en ese momento, ni lo que significaron después. Y ellos terminaban y después yo hacía mi obra. ¿Y? No, era maravilloso para mí. Pero, pertenecer a eso sin darme cuenta. ¿Tuviste público? Sí, obvio. ¿En serio? Yo siempre me las busqué para tener público, además. Siempre me las rebusqué. Pero contame algún fracaso, por favor. Sí, obvio que tuve mi primer... ¿Tuviste fracaso? Sí. Mi primer espectáculo comercial... que me lo produjo Palito Ortega. Palito. Sí, yo era una gran promesa del under, venía de hacer Mujeres de Carne Podrida, pornografía emocional. Ahí, pues eso fue bien. Sí, unos hits. Me produce una obra que se llamó Desangradas en Glamour, que fue un fracaso. La obra era malísima, me salió muy mal y fue mi primer fracaso, con un elencazo además. No te puedo creer. Actuaban Florencia Peña, Carola Reina, no puede ser. Marta Bianchi, Sandra Ballesteros,
¿No te das cuenta? Ana Costa y Julieta Ortega. Y fracasé. Pero no Se lo puede para el ser. culo. ¿Pero ¿y cómo? ¿Pero y por qué? Porque no tiene explicación el éxito o el fracaso. Exactamente. Hace un año atrás hice una obra, un año y pico atrás, hice una obra de teatro también que fracasó, no anduvo. Y para mí es extraordinaria la obra y la idea. Se llamó Plagio. Era una obra en donde 4 diferentes parejas actuaban la misma obra cada diferente noche de la semana. Una versión la hacían Esther Goris y Nicolás Riera, otra versión la hacía Telma Fardín con César Bordón, Claro. otra versión la hacía Diego Ramos con Nico Pols y otra versión la hacían Inés Esteves y Malena Solda. Para mí la obra era fantástica. Elenco impresionante. Un elenco impresionante, la gente no iba. Bueno, no iba lo que necesitábamos. ¿Cuál era el teatro? El Regina, que me ha dado enormes éxitos. No le eche la culpa al teatro, porque es un teatro fantástico. Y ahí mismo te puedo hablar del éxito de Bernarda Alba, 3 años llenando el teatro, de las extinguidas que la gente quedaba fuera, del anatomista que la gente no conseguía las entradas, haciendo cola en la boletería de las 10 de la mañana. Me llamaba Santo Biasetti y me decía, esto no pasa de la época de Sandrini, que la gente haga cola en la boletería. Es verdad, y en es ese verdad. mismo teatro El mismo hago plagio y la Regina. gente no va. Nunca se raro. sabe. Es raro. Futuro inmediato sería Mirta Legrand. Sí. Fecha no. Sí, ahora, los primeros días de marzo. No. Teatro. El Palacio Libertad, Ah. la sala grande de La Ballena para 2.000 espectadores. Para 2.000 espectadores. 5 únicas funciones exclusivas. Ahora Entrada hay que- libre y gratuita, obviamente. Hay que animarse, ¿eh? 2.000, no, son 2.000. Sí, pero va a estar buenísimo. La sala es maravillosa. Sí, ¿eh? la sala es maravillosa. Ya en esa sala simplemente trabajar es un lujo. Y seguir con Sex, seguir con Perdidamente, Teatro de Cuerda, Sí, y Perdidamente. sí. Y vuelven Los Irreverentes en marzo. Sos un hombre rico. No. No. Bueno, soy rico porque tengo un hijo y, Claro. y eso me hace ser una persona rica de emociones. Qué Pero no, bueno. económicamente no. Si querés ser rico, no hagas obras de teatro. ¿Cómo se llama tu hijo? Lucio Muy bien, Lucio. Sí, sí, el otro día creo que lo vi. es muy fan de lo que hago, así que Ah, ¿le gusta lo que haces? sí, me reacompaña a ver la función de Sex. De vez en Buenísimo. cuando me va a ver Perdidamente, que la vio varias veces. Los Irreverentes le encanta. Aparte hay un momento de Irreverentes que los actores cantan una canción de Duki y él ama a Duki, así que está Muy chocho bien, muy bien. que los viejos canten a Duki. De tal palo tal astilla se podría llegar a decir, ¿no es Sí. cierto? Mil gracias. Gracias Como a vos. siempre, muchas Siempre me muchas haces gracias. pensar. No, yo no. Vos pensás. Bueno, José María Buscari, como siempre digo, anda a verlo. La entrevista está todo bien, pero vos tenés que ver los espectáculos de Muscari para tener una idea propia de qué te pasa con Muscari, que es sin duda un director muy, muy talentoso. Muchas gracias por acompañarnos en estas entrevistas 2.5.